Bueno, listo, Ángel. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros ahorita. Me da gusto reiniciar estas clases con Yubis. Y bueno, eh, comienza mi historia así. Mm, al COVID yo lo llamé huésped incómodo. Nunca decidí hacerlo como tal o llamarlo como tal COVID. ¿Por qué? Porque sí, en un principio estaba en la negación de que yo tenía la enfermedad. Pero posteriormente decidí ver esa enfermedad como una transformación, verlo de una manera diferente en mi vida y darme una oportunidad para comenzar a tener otro panorama. Comienzo diciendo que yo tengo 34 años, nací un 6 de diciembre. Mis papás, Arturo y Graciela, son unas almas maravillosas que me han enseñado a tener unas bases sólidas y en el camino pues también me han enseñado a qué es lo que no quiero en mi vida. Cuento con 4 hermanos. Yo venía con una cuata y pues bueno, echamos luchitas y yo gané, ¿no? Y ella está en otro ámbito de la vida enseñándonos. Posteriormente viene Noemí y al final viene un no nacido que también se llama Orlando. Mi cuata se llama Ivana. Y bueno, en los 4 al final tenemos como cierta conexión y cierto aprendizaje vamos teniendo todos juntos. Mi objetivo, si me hubieran preguntado antes del COVID, Angélica tenía muchos planes. Después del COVID, ahorita Angélica solamente mi objetivo es estar en busca de mi ser y de mi felicidad. No tengo, vaya, o sea, sí tengo planes, pero ya no son tan importantes o tan básicos o tan necesarios en mi vida más que mi felicidad y buscar dentro de mi ser. Y otra de las cosas importantes es compartir mi vida con mi cómplice, con mi compañero y mi alma, no gemela, mi alma de compañero que yo admiro, quiero y respeto mucho, que se llama Edgar. ¿Le cambias, Jovis, porfis? Bueno, mi huésped incómodo comienza a darme lecciones, o más bien el huésped incómodo comienza a darme lecciones desde el día 22 de mayo del 2020. Ese día yo me despedí de esta persona pensando que la iba a ver y que solamente tenía una gripa cualquiera o una tos. Sin embargo, posteriormente al pasar del tiempo, pues me di cuenta que no, que él también estaba en su proceso de transformación. Pero a mí desde ahí comienza a darme una lección. ¿Por qué? Porque yo era una de las personas que siempre ponía antes a todo mundo, menos a mí. Ay, Dios. Ponía, me espanto, ponía que si mi hermana necesitaba algo y yo tenía otras cosas que hacer, dejaba de hacer mis cosas y yo me iba con mi hermana. Si mi amiga me necesitaba, siempre yo estaba para ella, ¿no? Para quien fuera estaba yo primero. Y esta pues no fue la excepción, y mucho menos, ¿no? Dentro de ese paso del tiempo en saber cómo estaba esta persona, pues yo dejé de comer, no dormía bien, vaya, me metí en un estrés muy, muy, muy feo, lo cual baja mis defensas. Hoy en día sé de antemano que las emociones son muy importantes y muy básicas para que tú puedas estar con un sistema inmunológico alto y para que tu salud también esté beneficiada. Pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces, pues obviamente baja mi sistema inmunológico y el 12 de junio comienzo a tener mi primer síntoma consciente, ¿no? Comienzo a tener gripa, comienzo a tener malestar de cuerpo. Desde ese momento yo me empiezo a aislar. ¿Por qué? Porque pues yo tenía a mi alrededor gente que le llaman de la zona vulnerable. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que empieza a pasar? Para esto, esta persona que ya había salido de la parte básica de su transformación, y las primeras palabras que me dice es que es una enfermedad, que tienes que trabajarla sola.
En ese momento yo no entendí su mensaje, pero fue lo primero que me dijo y lo primero que hice fue, le nombré de una manera distinta, que fue huésped incómodo. Posteriormente comienzo a buscar en el libro de Liz Hay, la sintomatología, que era lo que yo iba teniendo, y entonces fui entendiendo qué era lo que pasaba dentro de mi cuerpo, qué era lo que estaba pasando dentro de mis emociones. Fui con un doctor, sí. Afortunadamente cuento con personas a mi alrededor que son médicos, que son buenísimos y que estaban dispuestos a ayudarme. Y por esa parte yo ahí no me metí muchísimo. Solamente decidí tomar los medicamentos como se me había indicado, los días que se me habían indicado, pero yo me enfoqué más a todo lo que yo estaba sintiendo, ¿no? De mi sintomatología comencé a tener miedo, que fue la principal emoción que yo manejé. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos muchísima información, pero toda la información te dice, si te da COVID es igual que te vayas a morir, ¿no? Y yo en ese momento dije, yo no me quiero morir, yo tengo muchos planes, yo quiero hacer muchísimas cosas, ¿qué es lo que va a pasar conmigo, no? Entonces, en ese momento yo estaba con una chica o una chava que era una terapeuta, pero me manejaba muchísimo rollo. Y no es que fuera mala, sino simplemente mi cuerpo no necesitaba eso, mi cuerpo necesitaba otra situación, otra cosa. Entonces, aparte de que investigo lo que era la gripa, que por ejemplo la gripa es una reacción a creencias negativas de la masa, al miedo. El insomnio es la falta de confianza en el proceso de la vida. Entonces me sentía culpable, mi dolor de huesos, y así empecé a investigar cada emoción que yo tenía, qué era lo que significaba. ¿Le cambias Jovis, por fin? Fue ahí donde yo agarré y empecé a hacer mi propio combo. Empecé a hacer mi propio botiquín para mí. Ya no era lo que necesitaba mi hermana, mi mamá, mi papá, sino que era lo que necesitaba Angélica. Yo tenía un apego y sigo trabajando en el apego hacia las personas, hacia mis papás. Yo no sabía comer sola. Yo no sabía estar en mi cuarto. Hoy en día puedo decir que te disfruto de estar sola y este, estar en mi cuarto, estar aquí. Ya no me da miedo, ya no me da eh, esa ansiedad que yo sentía. Entonces, mi combo comenzó en que los medicamentos, ellos ya me los habían dado y ahí se quedaban y yo sabía que mis amigas doctoras en cualquier momento iban a estar si yo las necesitaba. Pero ¿quién me iba a ayudar a mí? Pues solamente yo. Empiezo por azares del destino, me llega un terapeuta, donde en la primera plática que tengo con él, eh, la vida me dijo, aquí es. ¿Por qué? Porque estaba en la misma sintonía conmigo. Él no quería saber si mi pasado había estado bonito o mi presente estaba bien. Él solamente se iba a enfocar en lo que era el, el huésped incómodo y en utilizar mis herramientas, en utilizar lo que yo tenía, como yo lo manejaba. Y entonces ahí fue cuando yo lo encontré y comenzamos a caminar. Él me enseñó a meditar y no meditar así de que cierra los ojos, bueno, o sea, obviamente sí pasa eso, pero comencé por ejemplo, para mí mi meditación es todos los días despierto y me voy a poner al sol. Lo veo, o sea, trato de enfocar el sol o si no cierro mis ojos y de ahí tomo yo energía. De ahí yo tomo mi meditación como parte de aquí me estoy recargando, ¿no? En mis épocas de crisis, pues sí, mi novio me ayudaba, pero sin embargo yo también tenía que dejarlo dormir y entonces me encontraba yo sola otra vez. Entonces ahí fue cuando las esencias llegaron. Las esencias llegaron a ayudarme, a relajarme, a tranquilizarme. También dentro de ese proceso tomo un taller con mi terapeuta que se llama El Cambio Consciente de Uno, que donde te enseñan que con tus propias herramientas puedes, mm, puedes autoayudarte de una manera sana, de una manera consciente, donde te haces responsable de ti mismo. Entonces, las esencias
yo comienzo, ya teniendo yo mi sintomatología, comienzo a encontrar en las esencias cómo poder ayudarme. Y yo no tenía muchas esencias, yo solamente compré el kit básico del hogar y con ese fue con el que yo agarré y me funcionó. ¿Le puedes cambiar, Yubis, por fin? Las emociones que tenía que trabajar era mi miedo, la culpa, la falta de confianza en la vida, el rechazo, la nostalgia de amor y de ser abrazada, la reacción a creencias negativas de la masa, mi resistencia al fluir de la vida y mi apego. Solamente encontré eso. Así que comencé a hacer mis propias magias de medicinas. La lavanda, el balance, el serenity y un incienso. Ese era lo que me hacía que yo me pudiera relajar, pudiera dormir y que en momentos de crisis como mi ansiedad calmar un poco mis emociones. ¿Qué fue lo que hice? En un rolón ponía una gota de incienso, 6 gotas de lavanda, 6 gotas de balance, de serenity, cada 30 minutos. En la mano también me ponía un poco de coco fraccionado y me ponía a olerlo así. ¿Por qué? Porque yo tenía que encontrar algo para poderme relajar y poder dormir, porque yo no lo podía hacer. Y también me ponía en mi crema. Yo me llenaba todo mi cuerpo de lo que podía de este tipo, de estas 4 partes, de estas 4 esencias. Hasta que después entendí que también podíamos hacer anclajes emocionales. Cuando en el taller nos enseñan eso, yo empecé a recordar qué esencia me traía bonitos recuerdos. Y entonces es también cuando yo agarro y empiezo a olerlos directamente a mi mano para poder recordar cosas bonitas y empezar a calmar un poco lo que era mi mente. Obviamente cuando tú vas y dices, tengo COVID, la gente te empieza a marcar. Y había ciertas personas que agarraban y te decían, es que no te vas a morir, es que verás que tú vas a poder. Digo, yo lo agradezco, pero en ese momento yo sentía que se estaban como que despidiendo de mí. Entonces, lo que hacía también todas las mañanas después de tomar el sol era poner el elevation, que me ayudaba mucho a subir mi ánimo, a darme alegría por las mañanas, a poder asomarme y ver a mis papás de lejos y decirle, todo está bien, ¿no? Porque yo no quería preocuparlos. También hoy en día entendí que si no trabajo mi vulnerabilidad, pues tampoco voy a seguir avanzando muchísimo, ¿no? Porque yo podía haberles dicho, me siento mal o tuve una mala noche, pero yo no quería preocuparlos, ¿no? Entonces, el elevation me ayudó mucho para que todas las mañanas después de tomar el sol, subiera un poco mi ánimo, ¿no? Al final era el trabajo continuo mismo. Después venía el abeto siberiano. Este lo utilizaba para las meditaciones de la noche, pues también me ayudaba un poco a relajarme. En el difusor durante 6 horas mientras que meditaba, lo dejaba para que con eso me pudiera dormir un poco. No todos mis días fueron malos, había días que estaban bastante relajados y entonces, bueno, relajados dentro de lo que cabía y entonces hacía mis meditaciones. Mi terapeuta me mandó audios para poderme también ayudar. Entonces los ponía y ponía mi abeto siberiano y comenzaba a tener una paz. Mi terapeuta me dijo que comenzara a imaginar un muro y en ese muro encontrara yo cosas bonitas y cuando me sintiera ansiosa, cuando me sintiera mal, comenzara a imaginármelo. Y entonces era todo un conjunto, mi trabajo mental, mi trabajo emocional y las esencias. Entonces, con el abeto yo podía relajarme y dormirme, que aparte de todo también pues me ponía mi lavanda, mi balance, mi serenity. ¿Le puedes cambiar, Yubis, porfis? La menta. La menta es mi esencia favorita de todas. Yo cuando supe que con los olores o con las emociones o con ciertos momentos podías hacer anclajes emocionales, a mi novio le encanta la moto. Y bueno, también a mí. Entonces, cuando hicimos nuestro primer recorrido lejos, yo iba muy nerviosa, pero yo sabía que la menta me iba a ayudar. Entonces, cada vez que yo me ponía la menta,
recordaba esos momentos de cuando pude grabar en la moto, cuando iba yo en la moto, la sensación que yo tenía cuando estaba con él. Y me acercaba mucho a esa emoción. Y entonces me sentía feliz y ya no me daba tanto miedo a muchas cosas y ya no me llegaba mis pensamientos de, híjole, Angélica, ¿qué te va a pasar? ¿Mañana vas a vivir o no vas a vivir? ¿Qué te va a suceder? Bueno, Que no me toques. esa parte fue la que me ayudó muchísimo a hacer ese anclaje. La menta, como yo la tomé como mi predilecta, eso era lo que hacía la menta para mí. Y también fue la que me ayudó muchísimo a destapar mis fosas nasales, porque esta gripa no te da normal, es extraña, no la puedes describir, y no había algo que me lo destapara como tal. Entonces, esa la utilizaba muchísimo para que cuando tuve mis días de gripe, pudiera yo medio respirar y entonces ya aparte de recordar las emociones y el lado bonito de la menta, pues me hacía como que relajarme un poquito también. ¿Te puedes cambiar, por fin? El orégano, el easy air, el eucalipto y en el longwort. En alguna de las clases que yo llegué a ver de todas las que dan aquí en las esencias con este Mario, con este Osvaldo, con Lluvia, en algún momento cuando una chava preguntó que qué podía hacer cuando tuviera el COVID, le respondieron que podía poner las esencias para olerlas directamente del difusor, que no te iba a quitar como tal el virus, pero te lo iba a empezar a deshacer, se iba a ir. Yo confío en que, aparte de mi trabajo emocional, estas esencias me ayudaron a que no me lastimara ni me dañara tanto mi pulmón, solo fue el 5%, cosa de nada. Entonces, cada que yo podía o cada cada que ponía estas esencias, lo que yo hacía en mi humidificador era ponerlo y que el humito que salía me ponía directamente ahí mi nariz y mi boca. Me acuerdo que las primeras veces me daba muchísima tos y aparte que pues sí me daba como que cosa y decía, ¿por qué no? A lo mejor mi pulmón está muy mal. Y no, afortunadamente, como les comento, solamente fue el 5% y como al paso del tiempo se me fue quitando lo que fue la tos. O sea, yo podía ya abrir mi boca y la nariz y ponerlo directamente ahí y nada, sentía un alivio, sentía como que un refrescar dentro de, como, hacia mi cuerpo era lo que yo les daba, ¿no? Entonces, me ayuda a mí muchísimo para ese tipo de cosas. ¿Le cambias, por fin? El limón, el easy air y el eucalipto. Estos, la sensación que me manejaban a mí era de como si yo estuviera en la naturaleza, como si yo estuviera en el lugar más relajado del mundo y me ayudaba a que en mis momentos de que yo solita, porque yo solita los provocaba, mi ansiedad era demasiada que me faltaba el aire. Entonces, yo me ponía el oxímetro y pues mi oxímetro marcaba 96, 97. Y yo decía, pero entonces, ¿por qué me hace falta esa parte del aire, esa parte de querer respirar? Pues sí, eran todas mis emociones que yo no saqué, que todas se acumularon. Y esta combinación de mezclas, pues me hacía recordar que había cosas bonitas en mi vida. Me recordaba mucho, yo tengo muchísimo amor y cariño hacia 4 de mis sobrinos. Entonces, me recordaba sus travesuras, me recordaba cuando estaba con ellos en el campo. Entonces, bueno, esa parte yo por eso me los ponía para recordar que el respirar no era malo, que el vivir no era malo y que en la vida no hay nada bueno ni malo, sino simplemente son circunstancias que te ayudan a crecer. Ay, ¿le cambias por fin, Jovis? La canela. Tuve momentos de diarrea, ¿no? La diarrea, si lo vemos, esperen, porque aquí tengo mis apuntes era el rechazo, la huida y el miedo que yo tenía. Si me preguntan, mi diarrea fue la peor sintomatología que yo tuve. Sin embargo, fue la que más me enseñó.
porque en la canela me ayudó y el Digescent para ponerlo dentro de mi panza y, bueno, no dentro, sino alrededor de mi panza con el rolón. Y me calmaba mi malestar. Tuve un día donde era tanta mi diarrea y mi dolor de huesos que me caí en el baño. Era la madrugada, me quedé sola. Y después de esa noche fue cuando de verdad ahí murió la Angélica que estaba antes. Y resurgió como una ave fénix, la Angélica que conocen ahorita. Y entendí y apliqué todo lo que me estaba enseñando mi terapeuta, todo lo que me estaba enseñando la vida, todo lo que me había enseñado eh, cada una de las personas que había estado a mi alrededor en esos momentos. Entonces, en mi panza había tanta emoción, tantas circunstancias que era un alivio tener esta mezcla, porque me iba relajando, me iba enseñando que el fluir de la vida es lo único que hay en esta vida, en estos momentos. Solo dejarte fluir, confiar y aceptarte y transformarte. ¿Le cambias por Kiss Yubis? Mi Forgive. Ese, el día que me acuerdo que se lo compré a Lluvia, porque ese se lo compré a ella, no entendí por qué me llamó la atención esa esencia. Hoy en día puedo decir que ya sé que es porque era perdonarme de todo lo que yo culpaba a los demás y me autoculpaba, ¿no? Porque resultaba ser que si alguien se caía, siempre era mi culpa. Si a alguien le pasaba algo, siempre era mi culpa. Y no, esta vez entendí que no es mi culpa, que cada quien vive las circunstancias que tiene que vivirlas, pero necesitaba yo perdonarme a mí misma. Entonces esta me lo ponía porque me acuerdo que en una de las terapias, cuando me dice mi terapeuta, no preguntes para qué, fue cuando entendí, porque yo también a la vida le pregunté por qué, para qué, yo, no, o sea, no, yo no podía estar enferma, ¿no? Me creía lo suficientemente buenísima como para que no me enfermara y ahí fue cuando me cayó el 20 de que yo tenía que empezar a perdonarme para poder hacer este cambio de transformación que yo necesitaba. Entonces esto me ayudó muchísimo para el perdón mismo, para mí. Y sé que hoy en día si me perdono yo, las fichas del juego pueden ir cambiando. Y sí, así es como está pasando en mi vida ahorita. Después viene el árbol de té, mejor conocido como melaleuca, con el incienso. Me salieron, bueno, no sé si llegan a ver, bueno, este sí es un granito, pero me salieron como que erupciones que, por ejemplo, mi amiga doctora me dijo, es que solamente salen en bebés. No, pues también ya salen en humanos, digo, en adultos. Entonces me salieron unas erupciones, eran como erupciones muy extrañas. Yo pensando que era acné, pues le puse melaleuca, le puse el incienso y ya después descubrí que no era acné, pero sí me sirvió para que se me fueran bajando y luego me daban como hasta cierto tipo de comezón y con eso se me calmaba. Entonces si llegan a conocer a alguien adulto o bebé que también les pueda, o niño pues, salir erupciones, con eso les calma mucho la comezón, porque al menos en lo personal a mí me dio muchísima comezón. Y eso me ayudaba mucho. ¿Le cambias, porfis? El Onward. Con él me limpiaba todo lo que estaba a mis alrededores. Ponía en un recipiente con agua. Obviamente yo tomé la decisión de no dejar pasar obviamente a mi mamá a mi cuarto. Bueno, que, o sea, ni siquiera se acercara, ¿no? Sino que este fuera mi mundo, mi espacio, para no contagiar a nadie más. Y entonces ponía mi agüita y ponía en el Onward, para limpiar lo que era básico, que eran las manijas de las puertas con las que yo abría, inclusive de mi closet, también lo limpiaba, el control de la televisión, mi celular, mi lap, ¿no? Mis compañeros materiales de aquí, que fueron mi compañía, los limpiaba para que
estuviera de cierta manera como sanitizado y limpio para no se siguiera propagando lo que era mi propio virus, ¿no? Entonces, para eso yo utilicé el Onward y también hoy en día puedo decir que el Onward lo sigo utilizando en mis pies y en mi columna y en mis muñecas y en mis manos para subir lo que es mi sistema inmunológico de una manera de rollo. Y aparte todo huele rico, entonces también te relajaba y creaba un ambiente distinto. Ya, Yubis, gracias. Con esto quiero decirles, o con esto quiero cerrar, que con esta frase que yo encontré y que me resonó mucho. Regresa y vuelve hacia ti mismo, vuelve a ti para cuidarte, vuelve para satisfacer tus necesidades. Tu alma te necesita, tu evolución te necesita. Regresa a casa y quédate ahí para ti. Muchísimas gracias. Ángel, pues muchas gracias por compartirnos esta experiencia, ¿no? Que afortunadamente estás aquí, tú y Edgar están vivos, están sanos. Y pues siempre bien agradecida porque has compartido tu testimonio. Y no sé si tienen algunas preguntas o algo. Siempre es bien interesante, ¿no? Y es un momento de reflexión y de recordar que estamos vivos y agradeciendo siempre a la vida. Y afortunadamente tenemos a los aceites que nos van a ayudar, ¿no? Y nos van a facilitar algunas cosas que a veces no entendemos y que no logramos ver, ¿no? Y bueno, pues si tienen dudas, pregúntenos. Y nada más les queríamos recordar las promociones del mes de julio. Y es, por ejemplo, si tiene alguien que inscriban o alguien con quien compartir los aceites y se hace una orden de 6 PB, de 100 PBs, pues en agosto se hace una otra orden de 100, se gana el inscrito, la persona que se está inscribiendo, un incienso touch, que la verdad pues no es cualquier cosa, ¿no? Es un incienso touch. Y bueno, también para si quieren compartir, para ahorita los nuevos inscritos, es gratis la inscripción, ¿no? Del 16 al 31 de julio, quedan pocos días, en donde no pagarían esta membresía con la que tenemos un acceso al precio como más económico de los aceites y es siempre una buena alternativa para empezar a probarlos, ¿no? Y convencernos. Y acuérdense también que el X Omega tiene el 15% de descuento en el mes de julio, ¿no? Que son los antioxidantes. Y bueno, me dice, Ángel, no sé si ya viste que te quiere mucho. Sí, te quiero mucho. Sí, no sé si tiene alguna duda o, bueno, cualquier cosa. Aquí están los contactos de Ángel, ¿no? Su teléfono, su link, el de su página, y bueno, cualquier cosa, pues la pueden contactar, ¿no? Y ya contarles individualmente o demás si tienen alguna duda. ¿Sí? Y Gracias, Ángel. solamente quiero agradecer a mi terapeuta, que ahí está. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Un gusto. Si me permiten nada más un 30 segundos, Claro. Lluvia Angie. Oye, pues me da mucho gusto que puedas tener este tipo de plática, de ejercicio, vista a la gente después de todo un proceso resiliente de adversidad al que estuviste expuesta. Y que bueno, y como bien lo platicábamos en el taller del Cambio Consciente 1, que es un momento para replantearse, para renovarse, para reinventarse. Y como bien mencionabas, la penúltima sesión que tuvimos de terapia, también para renacer, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Creo que el hecho de pensar en un huésped incómodo, como lo bautizamos en un momento durante las sesiones, es que podamos tener la claridad que los recursos están en cada una de las personas para poder salir adelante y sobre todo para entender de manera consciente que ya que está ese huésped, podemos tener varios elementos, varios recursos para poder estar mejor, ¿no? Entre las esencias, entre una mente consciente sana, entre un crecimiento saludable. Entonces, agradecerte, Angie, la invitación para poderte escuchar y verte a través de este medio, que estaba haciendo memoria, la primera vez que nos conocimos fue hace casi un mes, el 26 de junio, ¿no? Entonces, realmente la transformación, el cambio, esa metamorfosis, como dijera Frank Kafka, se ha logrado y como bien te lo mencionaba, tu versión de hace un mes ahorita va cambiando, se va transformando y cada uno de nosotros como seres humanos vamos logrando esto con un proceso saludable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Ay, no sé, alguien escribió, pero como no veo.
A ver, dice, ya vi. sí, María Rosina Brambila dice, qué experiencia, gracias por compartir, mis respetos y admiración, te agradezco mucho que lo hayas explicado con tu aprendizaje de la enfermedad. Muchas gracias. Adán, no, Adán no. Sí, bueno, Ay, espérame, es que muchas gracias, Ángel, reitero el agradecimiento hacia ti y te mando un abrazo. Gracias hola. a todos por estar aquí, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Bye bye. Gracias.